Tengamos, hermanos, abiertos en el pasaje que se ha leído. En Génesis 32 estamos hablando. El tema de hoy es Cristo cambia nuestras vidas. Y a partir de este pasaje vamos a desarrollar ese tema que está implícito en la vida de Jacob, pero también es un ejemplo para el cambio de vida nuestra. Estamos siguiendo, para los que hoy escuchan el mensaje quizás por primera vez, una serie acerca del libro de Génesis. Con lo cual, para tener un aprovechamiento mayor de todo, tendríamos que recordar todo lo que pasó y hacer una breve introducción para que podamos saber cuál es el marco en el que nos encontramos, ¿sí? Jacob y su hermano Esaú, que eran gemelos, había nacido primero el que salió de la matriz primero fue Esaú. Él era el hijo primogénito y Jacob salió después. Por lo tanto, Esaú tenía todo el derecho a la primogenitura y a todas las bendiciones. Sabemos que Jacob, cuyo nombre significa suplantador, lo suplantó al hermano, es decir, le vendió la primogenitura por un plato. La Biblia no dice que era de lentejas, pero dice que era un guiso rojo, suponemos que era algo muy parecido. Esaú tenía hambre y lo cambió. Cambió la bendición a la que puede aspirar un hijo, a la bendición mayor de un padre, y sobre todo a la bendición de Dios, que eso era lo que Dios le venía diciendo a Abraham, a Isaac, y ahora Esaú y Jacob, bueno, él vendió la primogenitura y después vemos que al final de la vida de Isaac, cuando va a bendecir a Esaú, lo engaña a su hermano, es decir, mientras Esaú va a buscar algo para cazar y prepararle una especie de guiso a su padre, que así le pidió, él se hace pasar por el hermano y recibe la bendición del padre. Después de eso, ustedes sabrán que hemos salteado varios capítulos, los cuales supongo que habrán leído. ¿Qué es lo que pasó con Jacob? Tuvo que huir de la tienda porque después de ese incidente el hermano lo quería matar, literalmente. Lo quería matar. Entonces tiene que huir a un pariente lejano y allí conoce, mejor dicho, quiere casarse con una de las hijas de Labán, pero ¿saben qué? Este Labán era otro engañador, otro usurpador, y lo engaña haciéndolo trabajar 7 años, y cuando él espera que le dé a su hija, menor, que era Rebeca, no, le da a la mayor, que es Lea, y por la hija menor tiene que trabajar otros 7 años. Él quería una sola esposa, pero en aquel tiempo estaba la poligamia en los patriarcas, tiene 2, que son hermanas, ¿sí? Y que pasó 14 años de su vida sirviendo a un engañador como Labán, su suegro nada menos. Y después hay otros problemas económicos en la familia, hasta que en un momento Jacob se cansa y dice, me voy con las hijas, me llevo mi ganado que queda y me voy a otro lado. Pero tenía un gran problema. Cuando iba a ir hacia ese otro lugar, se tenía que encontrar con el hermano que lo perseguía a muerte. Y después de tantos años, ¿qué pasará? ¿Me matará Esaú? ¿Matará a mi familia? Entonces organiza, no van todos juntos en comitiva, a una gente delante, y él reserva de la parte de atrás a la más importante para él. Cosa que si lo atacaban, morían los de adelante y él salía corriendo. Ese es el marco de Jacob, sí, que uno dice, este es una persona que Dios llama, pero todavía se comporta muy mal. Todavía él fue engañador de su hermano, su familia, fue engañado, ahora sale temeroso. Y uno se pregunta, ¿no tenía la bendición ya de su padre? Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que tengamos un versículo de referencia en nuestras mentes, que es Proverbios 10:22. Este versículo es el que de la palabra del Señor nos va a marcar un poco la historia que vamos a explicar ahora, y también vamos a aplicar esa historia a nuestras vidas.
Proverbios 10, 22 es un versículo muy conocido, creo que lo pueden decir hasta de memoria muchos, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí parece que tenía Jacob la bendición, pero ¿a expensa de qué? A expensa de engañar, a expensa de artilugios humanos, a expensas de lo que era, un suplantador. Podríamos decir que Dios había prometido una bendición. Dios había prometido, aún antes que nazcan estas personas, que el mayor serviría al menor. O sea, Jacob, que era el segundo que salió, sería el menor y él tendría una bendición. Pero hasta ese momento uno miraba la vida y no parecía muy bendecida, sino que era igual que una vida de telenovela, igual que los demás, no sé, las demás tribus de Medio Oriente. No parecería ser que el Dios, Jehová, estuviera en esa familia, como dije la vez pasada, una familia muy disfuncional, donde la mamá prefería a un hijo y el papá prefería a otro. Esas cosas son tremendas cuando ocurren en una familia. Y acá se encuentra Jacob temeroso, ¿sí? Por encontrarse con su hermano Esaú. Y bueno, acá viene un cambio radical en la vida de Jacob, ¿sí? Es este encuentro, que es una historia rara. Ustedes, no sé cuántos de ustedes la conocían de antes, pero es una historia que nos llama mucho la atención. Un hombre luchando con un varón, muchos dicen luchando con un ángel simplemente. Vamos a ver que la persona con la que luchaba Jacob no era un hombre, tampoco era un ángel. Entonces, ¿quién era? Es aquel que la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, denomina como el ángel de Jehová. Y hay apariciones siempre de un varón misterioso que dice: ¿quién es? Esta es la aparición de Jesús, del Cristo, en el Antiguo Testamento. Lo cual se llama en teología cristofanía, o sea, una aparición que, a diferencia de una teofanía, que Dios aparece en alguna forma, por ejemplo, relámpagos y truenos en el Sinaí, eso es una teofanía, o sea, Dios mostrándose de alguna forma, pero Dios no es ni relámpagos ni truenos, sabemos, ¿sí? Pero cuando es una forma humana, y tenemos pocas, no tenemos demasiadas cristofanías en la Biblia. Tenemos, si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, que tiraron a 3 hombres en un foso de fuego y apareció un cuarto hombre, y ese era también Jesús. Y acá aparece, pero aparece luchando con alguien, nos parece rarísimo. Nos parece decir, pero Jesús no lucha contra nosotros, sino que nos ayuda. O pensamos a veces, no, Dios no lucha contra nosotros, sino que siempre está para ayudarnos. Yo les pregunto, ¿acaso Dios no nos prueba? Hay mucha gente que cuando sufre algún tipo de prueba, algo que le pasa mal, le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Y nosotros tenemos por el registro bíblico del Antiguo Testamento que eso es erróneo. Puede ser que a veces Dios permita a Satanás hacer algo, pero el que nos prueba para que nuestra fe salga como el oro, ¿quién es? Dios. Si somos hijos de Dios, ¿sí? No le podemos echando la culpa al diablo. Y uno dice, pero Dios siempre nos ayuda. Pero Dios prueba tu fe. Y Dios prueba qué pensás acerca de su gracia. Hay una cosa que Jacob no entendía, hasta el momento no comprendía bien, que era que las promesas de Dios son debido a su gracia. Si leemos esto superficialmente, vamos a entender como que él se ganó la bendición de nuevo, como que él insistió y por ser una persona insistente, Dios le da la bendición. Recuerdo cuando tenía 13 años, yo ya era creyente de los 11, recuerdo que leí un libro en una denominación que estaba en aquel tiempo que decía lo siguiente: Jacob oró de tal manera que se descoyuntó uno de sus muslos. Primero, no creía en historia bíblica.
no creía en esta lucha. O sea, esto era figurado. Él estaba orando y no sé quién se puede desconjuntar un muslo orando. Sería algo muy difícil y raro, a menos que te cayeras por la escalera, pero no podría pasar ese tipo de cosas orando. Entonces, si vamos al texto bíblico, esto era una lucha real. Lo que sí la Biblia no nos dice cómo era esa lucha, uno no se imagina. Y bueno, uno podría especular, pero la Biblia no nos dice por qué era una lucha. ¿Era una lucha para abatirse uno a otro? ¿O era una lucha para pasar a un lugar a otro y que una persona lo detenía? Yo pienso que podría ser de eso. Recuerden que él, de alguna forma, que tampoco la Biblia lo dice, pero él anticipó. Él sabía que iba a pasar esto de alguna forma, veía a ese varón, que es una cristofanía, no lo dice la Biblia, pero ¿por qué hace pasar a las mujeres, a los hijos y a toda la comitiva del otro lado del río, ¿sí? El valle, el vado, podemos decir, de Jaboc? ¿Sí? No es un error de ortografía en la Biblia, es Jacob pasó a Jaboc, ¿sí? Hay un juego de palabras y tiene en el hebreo un significado que no vale la pena traerlo ahora porque no es el motivo principal del mensaje. Pero ese río es un afluente del río Jordán, que es un río muy conocido. Entonces él pasa como diciendo, bueno, dejo a la familia de otro lado del arroyo, lo pasan caminando seguramente, ha sido un afluente bastante playo, y él se queda del otro lado y se queda solo, porque sabe que ahí va a pasar algo, no sabe bien qué va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una lucha, que como digo, consiste no en una lucha de boxeo, no pienso que haya sido así, ¿sí? Sino como en una lucha de cuerpo a cuerpo, y esto es literal. Por eso es extraño, ¿verdad? Que Jesús aparezca en el Antiguo Testamento luchando cuerpo a cuerpo con alguien. Pero hay una enseñanza muy profunda en esto, y muy práctica también. Entonces, la lucha era real, ¿sí? Como leemos en la palabra del Señor, que es una lucha con un varón, ¿sí? Se quedó Jacob, dice, solo, en el 24, y luchó con él un varón. Y fíjense en cuánto tiempo lucharon, hasta que rayaba el alba. O sea, uno no se imagina haciendo qué extenuante para Jacob luchar toda una noche. Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que era la lucha esta, el significado para Jacob, y vamos a ver el significado para nosotros. La lucha fue real, la lucha fue, podemos decir, cuerpo a cuerpo. Como digo, es una suposición, eso que quería pasar y el otro no lo dejaba, y un tira y afloje, como decimos en Argentina, de esa manera. No era una lucha para matarse a golpes. Y estuvieron toda la noche luchando. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina esa lucha? Bueno, como podemos leer, ¿sí? El 25, cuando el varón vio que no podía con él, es una forma de traducir, es como decir, bueno, que es insistente, no iba a desistir, o sea, seguía en su insistencia, porque hay algo para recordar. Si era un ángel común, no tendría razón para ocultar su nombre. Pero si era el Hijo de Dios, que en un momento de la historia iba a nacer en Belén, y iba a aparecer otro ángel, esta vez sí, un ángel de Dios, diciendo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la revelación del nombre. Ese nombre que nosotros conocemos hoy, que es dado sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra, de los que están en el cielo, de los que están debajo de la tierra, el infierno. Todos se arrodillan delante de ese nombre de Jesús. Pero no podía decirle en ese nombre, en ese momento, ese nombre. A revelar el nombre. Pero también tenemos otro dato más bíblico para decir que este no era ni un ángel común ni un hombre. ¿Sí? Fíjense en cómo dice el 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
Peniel nuevamente es una palabra compuesta como Betel, cuya primera parte quiere decir el rostro de alguien, ¿no? Rostro. Y después tenemos la terminación el, que es Dios. Es el rostro de Dios. Si es un ángel o es un hombre, no podría ser el rostro de Dios. Él luchó con una persona que tenía rostro humano, ¿sí? Ustedes recordarán que la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos casos en la Escritura como Moisés, que dice que vio la gloria de Dios, pero no es lo mismo ver a Dios directamente, ¿se entiende? Isaías, cuando está en el templo y aparece y he visto a Jehová de los ejércitos, no totalmente, ¿se entiende? Ver la gloria de Dios una parte es posible, pero ver a Dios cara a cara es imposible. Es imposible. Ahora, ese Dios que no se puede ver cara a cara, Él ideó un plan para revelarse cara a cara. ¿Cuál es ese plan? Enviar a su Hijo, la segunda persona en la Trinidad, el Hijo, como la Biblia también lo dice, es el verbo o el logos o la palabra, sí, que está en Juan, en capítulo 1, el Evangelio. Dios envía a su Hijo, Él asume la naturaleza humana y uno de los discípulos le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no nos muestras al Padre y vamos a creer? ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces Jesús es el rostro humano que podemos ver como representante de Dios en la tierra. Él vino a vivir entre nosotros y, como dice Juan, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de poder, y fue a la cruz a que ese rostro fuera desfigurado por los pecadores que creían en Él. Por todo aquel que pone su fe en Jesús como el Salvador sufriente en la cruz, que murió por sus pecados. Y resucita, ya no con un rostro desfigurado, pero sí con la marca de los clavos, el costado, pero su rostro estaba bien. Pero podemos decir que aquí se le revela a Jacob el mismo Jesús como el representante, ¿no?, de este pacto que está haciendo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, de que de la descendencia de ellos vendría, o sea, la simiente, la semilla, vendría el Cristo, o sea, vendría Jesús. Entonces, 31, y cuando había pasado Peniel, salió el sol, y cojeaba de su cadera. Que hace Moisés, por esto no comen los hijos de Israel hoy, hasta el día de hoy, ¿no?, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Quizás esta es una explicación para que los padres podrían decir a los niños que capaz que no conocían, y algunos padres tampoco, lo hacían por superstición, no comamos esta parte del corderito acá porque hay una explicación. Dios no lo pide, pero bueno, lo aclara. Por eso los judíos, y por mucho tiempo después, lo siguen haciendo, ¿sí? Y en la actualidad también. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? ¿Hemos entendido bien lo que le pasó a Jacob? Un suplantador, alguien que quería ganarse la bendición por su esfuerzo, tiene que entender una palabra que, si bien la Biblia no lo menciona, pero es el espíritu de toda la Biblia, que es la palabra ¿cómo? Gracia. Gracia. Y cuando ocurre eso, o sea, que está cojeando en su pierna y bendíceme, le dice a Dios, a Jesús, y Él lo bendice. Él lo bendice. Ya no es una bendición de usurpador como la que recibió, sí, delante de su padre Isaac, sino que es una bendición real y hecha nada menos que por Dios mismo. Cuando le da esa bendición, primero habla con esto del nombre. ¿Por qué el cambio de nombre? Uno se pregunta. ¿Les recuerda algún otro cambio de nombre en la Biblia?
Jesús es el que cambia nombres. Dios es el que cambia nombres. Hay muchas partes de la Biblia. Nosotros podemos recordar que ya lo hizo con Abraham. ¿Sí? No con Isaac, que fue el hijo de la promesa, pero con Abraham, cambió de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de naciones. Una leve variación, pero un cambio de parte de Dios. Acá el cambio es bastante radical, ¿sí? No es agregar una letra, es cambiar el nombre. Obviamente no se le puede agregar nada al suplantador, sino que ahora es el que prevalece con Dios. Entonces uno entiende también que en el cambio de nombre, y esto es muy importante porque ¿cómo se llama el pueblo que Dios formó después? Israel. Si decimos, ¿por qué son israelitas? Porque Dios puso ese nombre del cual tomó el nombre después el pueblo. Pero también ustedes tienen que saber esto. Cuando ustedes leen la Biblia que habla que Dios bendijo a Jacob, es un sinónimo de decir Dios bendijo a Israel. Son intercambiables porque son la misma persona, ¿sí? Solamente que se cambió el nombre, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar muchas alusiones en la Biblia a Jacob, que es el pueblo ya de Israel. Ahora, en este cambio de nombre, hay un cambio de nombre porque hay un cambio de identidad interna, podemos decir. Hay un cambio de espiritualidad. Hay una comprensión mayor de quién es Jesús. El tema es así, que muchas personas hoy que no se identifican como cristianas, ¿sí? En algún momento de su vida dicen, ahora cambio mi denominación, no soy un simple ser humano, sino que soy cristiano, ¿sí? Recuerden que este nombre lo puso las personas a los primeros discípulos para decir, bueno, estos son los seguidores de Cristo, cristianos, ¿sí? Pero hay un problema con muchas de estas personas, que cuando se autodenominan cristianos, no hay un cambio de vida, o sea, cambian como de nombre, uso el nombre de Cristo, pero no hay un cambio interior. Y ese es el gran problema. Y creo que es el gran problema en general desde hace muchas décadas o casi un siglo, de mucha de la iglesia que se llama evangélica. Decimos que hay creyentes nominales. Uno dice, ¿qué es esto? Porque algunos que no manejan la jerga teológica, decir, ¿qué queremos decir cuando decimos creyentes nominales? Lo que estamos queriendo decir es que son creyentes de nombre. Es decir, que usan el nombre de cristiano, pero su vida no se identifica con Cristo. No se ve nada de Cristo en sus vidas. Muchas personas se han hecho cristianos de nombre, o sea, nominalmente. Por ejemplo, la Iglesia Católica piensa que es por medio del rito del bautismo, vamos a cristianizar, decían ellos, y lo dicen todavía creo, al niño. Entonces la persona, como fue bautizada de niño, ahora está cristianizada, es cristiana. No, es un grave error. Muchas personas dicen, bueno, asisto a una iglesia y me bautizo y ahora soy cristiano. Está bien bautizarse, ¿no? Está bien ir a una iglesia, pero eso no te transforma en cristiano. ¿Qué es lo que te transforma en cristiano? Tener una experiencia con Cristo. Jacob tuvo una experiencia con Cristo. La experiencia que te transforma en cristiano es aquella que al escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios te muestra esto, te muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Te muestra que Jesús es el Señor del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Te muestra que ese Rey del universo tomó esa forma humana de siervo, como nos dice Filipenses 2, nació humildemente en un pesebre en Belén, vivió humildemente en la casa de un carpintero y quizás haciendo trabajos del mismo oficio, pero Él era el Hijo de Dios, que comenzó su ministerio, trajo palabras de vida eterna en medio de un Israel, en aquel tiempo de Jesús, un Israel que estaba en la oscuridad. ¿Y saben cuál era el problema de los israelitas en aquel tiempo? Es que eran de nombre, como cristianos de nombre, bueno, israelitas, o sea, aquellos que están con Dios y prevalecen con Él, de nombre. La gran mayoría era de nombre. La religión de los fariseos, con los escribas y los saduceos, era una religión externa. Era una religión simplemente que se llamaban somos el pueblo de Dios y
Su vida no era la del pueblo de Dios. Y vino el Mesías y ellos ni se dieron cuenta. La mayoría ni se dio cuenta. Solamente nos dice la Biblia que algunos, como Simeón, que estaba todo el día en el templo, que esperaba, usa estas palabras en la Biblia, la consolación de Israel, estaba esperando, vendrá el Mesías, vendrá, y cuando viene lo recibe en brazos y se alegra, los padres se lo dan. Él esperaba el Mesías y otros pocos también esperaban al Mesías, y el Mesías Jesús se reveló a otros, y en el momento de la cruz, muy pocos estaban con él allí. Sin embargo, Jesús vino para esto. La Biblia te muestra que para ser cristiano tenés que creer en esto. Que Jesús vino a morir en una cruz para ser herido, como dice Isaías 53, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por todas nuestras rebeldías. Y que el castigo de Dios fue sobre Jesucristo en la cruz. Y que Dios pide a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea en el sacrificio de Jesucristo para que de esa forma, delante de Jesús, pueda decir: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, me rindo incondicionalmente a ti. Y esa vida que dice eso, que cree con fe, que reconoce a Jesucristo como su Salvador, podemos decir que esa persona cambia necesariamente. Dios es el que provoca el cambio en esa persona. No te cambia de nombre, aunque te puedas llamar cristiano, ¿no? Pero cambia tu identidad espiritual. Internamente cambia. Entonces un cristiano es alguien que cree en Cristo y cuya evidencia de esa creencia es un cambio de vida. Ya no es el mismo. Ahora, si hay personas que todavía están como Jacob, luchando por la bendición, ¿conocen a las personas así? La gente lucha por muchas cosas. Podemos decir, del punto de vista más materialista hoy en día, que muchos luchan por la bendición de Dios material. Y de los púlpitos se predica: Dios te va a bendecir materialmente, y se ocupa horas, horas y horas en predicar esa mentira, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece, pero ¿qué bendición? Tener un auto, una casa, el trabajo, aún la salud. ¡Ah, qué bendición! Ahora sí tengo la bendición de Dios. Si vos ves los siervos de la Biblia, eran perseguidos, maltratados, enfermos, no tenían muchas veces nada, no tenían recursos. Y uno dice: ¿dónde está la bendición en la vida del apóstol Pablo, Pedro y los 12 apóstoles que, para nuestra información, todos murieron mártires, o sea, lo mataron? ¿Sí? Entonces, ¿de qué bendición material estamos hablando? Eso no es el Evangelio. Ahora, la bendición de Dios es la que transforma y cambia vidas. Y a pesar de no tener nada en este mundo, somos los más ricos de este mundo. Porque tenemos, ¿qué bendición? A Cristo. No es la vida eterna, ¿eh? O sea, la vida eterna viene como consecuencia de tener a Cristo. No es decir: bueno, mi bendición es la vida eterna. No, nuestra bendición es una persona. Y esa es la persona de Jesucristo. Entonces los cristianos verdaderos nos gozamos en esta bendición total cuando decimos, y muchas veces cantamos acá en la congregación: Cristo es mi todo. Pero olvidamos, ¿no? Eso a veces en la semana. Somos así. Vamos a buscar, como la última parte del sermón, un significado profundo también para el creyente. Lo que acabo de hablar recién es una aplicación para hacer entender a cualquiera que esté aquí, ¿sí?, que la salvación no es por obras. No es insistiendo, el Jacob insistidor. No se gana la salvación así. Cuando vos le preguntás, como siempre digo, a una persona, ¿y cómo vas a ir al cielo? Y te empieza a contar que va a la iglesia, que da ofrendas y que visita al enfermo y todo. Esta persona es Jacob antes de la conversión. Es Jacob ganándose la bendición por medio, no de tretas, pero de cosas que Dios dice: tus obras no valen. Entonces, en esta primera aplicación quiero decir esto: la salvación, y reitero, es por gracia.
Y la gracia es un favor inmerecido de Dios, algo a lo que no podemos acceder, pero sí a través de la fe. Dios ha determinado que la salvación de las personas sea a través de la fe en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, resucitó, y Él es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por los que creen en Él. Para siempre, de modo que no pierdas tu salvación. Entonces, hay una aplicación también para los creyentes en esta mañana. El título, como habíamos dicho, es el cambio, ¿no es cierto? Como teníamos aquí escrito, Cristo cambia nuestras vidas, pero nosotros pensamos a veces, bueno, Cristo me cambia en el comienzo de mi vida, en la conversión. Y eso está bien. Pero Cristo no nos vive cambiando día a día. Cristo no quiere ir transformándonos día a día. ¿Y cómo llamamos a eso? Santificación. El cambio del inicio lo llamamos salvación. Estamos parados en Cristo Jesús sobre la roca, nadie nos mueve, ¿sí? Pero necesitamos ir cambiando más cosas. Hay un cambio al inicio, el afecto del corazón cambia, te da un nuevo corazón Dios para creer, y junto con ese nuevo corazón hay nuevos afectos. Pero hay cosas todavía de la vieja vida que van a ir cambiando. Y tienen que ir cambiando, y Dios la va a hacer en nosotros. Y aquí es donde también a través de esta historia empezamos a ver, ¿sí?, que la vida del creyente es una vida de lucha. La vida del creyente es una vida de pruebas. Esto es discipulado. ¿Cuántas personas dicen, no, para que no se asuste, vamos a decirle que la vida del creyente es una vida que siempre te va a ir bien y que Dios te va a bendecir en todas las cosas materiales? Claro, cuando se le promete a las personas una cosa de esa, la primera cosa que le sale mal, ¿qué hace? Deja a Dios. Pero la Biblia nos muestra que la vida del creyente es una vida de pruebas. Nosotros vamos a ver 3 versículos, ¿sí? Primeramente, la vida del creyente es una vida de pruebas. 1 Pedro 4:12. El apóstol Pedro le dice a algunas personas que tienen algunas pruebas y que se asombran, diciendo, ¿por qué, Señor, a mí? Soy el único en la tierra que me pasa esto. O si era un grupo de personas, somos los únicos que nos están persiguiendo. No, dice Pedro, no piensen así. Pero le habla con mucho cariño, diciendo, 1 Pedro 4:12, amados, no os maravilléis, o sea, no se asombren, no se escandalicen, ¿no?, por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Yo no sé, hermano, ¿qué piensas cuando te viene algo, alguna enfermedad, alguna cuestión de desgracia económica, de salud, lo que sea, ¿sí? No somos dados a pensar, me está pasando algo extraño, esto no es lo normal que me pase esto. Pero olvidémonos un poco de las falsas promesas de nuestro tiempo que hace un falso evangelio. Y vayamos a la palabra y recordemos que la constante son las pruebas. La excepción son las no pruebas. No es que la prueba es la excepción y sin estar sin pruebas es lo normal. Por eso Pedro le dice, no se asombren de que esto pase. Ahora uno dice, ¿por qué vienen las pruebas? O sea, y quien les habla ha tenido algunas pruebas recientes, otra vez, sí, hermanos, de dolor y demás cosas. Y uno nublado de dolor dice a veces, ¿y por qué, Señor? Sale la mente humana ahí a decir, ¿por qué? ¿Y por qué no mejor a otro no le pasa esto? Y justo a mí. Y después recuerdo, ¿no?, la palabra del Señor que estoy diciendo o pensando, cualquier tontería. Vivimos en un mundo de pruebas para los creyentes, porque Dios tiene un propósito con las pruebas. Ahora vamos a tener una interpretación un poco más fina de lo que es la lucha de Jacob con Jesús en esa cristofanía. Acabo de anotar un
un dicho que decía Juan Calvino en la interpretación o el comentario que él tiene de Génesis, o sea, este comentario tiene más de 500 años, dice, en resumen, referente a Dios, ¿no? Tal es su reparto del conflicto que mientras nos ataca con una mano, o sea, Dios a nosotros, nos defiende con la otra. Uno dice, Dios me ataca con una mano, me defiende con la otra. Calvino dice, sí, en la medida que nos proporciona más fuerza para resistir que la que emplea para oponerse a nosotros. Podemos decir de manera verdadera y adecuada que lucha contra nosotros con su mano izquierda y por nosotros con su mano derecha. ¿Vieron cómo es esto? Aquí no era el diablo que estaba luchando contra Jacob. Era Dios. ¿Pero para qué? Para Dios no es lucha eso, ¿no? Él hizo así y ya no podía más caminar, Jacob. Pero ¿era importante para quién? Para Jacob. Si no ocurría esta lucha, tampoco él podría entender mucho de la bendición. No es que sea por obras, pero él tenía que hacer entender más de la gracia. Más el Señor tenía que hacer entender a Jacob lo que era realmente la gracia. Y cuando Dios obra en nuestras vidas con las pruebas, al parecer son algo extraño, como dice Pedro, que nos asusten de eso, pero es para un obrar de la gracia en nosotros. Podemos decir, Dios con su mano izquierda, es una expresión, no es así, Dios es espíritu, no tiene manos ni brazos, son antropomorfismos, son explicaciones, pero con su mano izquierda nos manda la prueba y con su mano derecha nos manda el aliento para resistir la prueba. A Jacob le pasó exactamente lo mismo. O sea, Dios manda a tu vida pruebas y a la vez ese Dios que parece ser contra nosotros porque decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y es una forma de decirle, Señor, ¿por qué me atacas? Es también decirle, Dios está por mí. ¿Y cuál es la que prevalece? ¿La izquierda o la derecha? Dios no nos da una prueba que no podamos salir, ni somos tentados más de lo que podemos soportar, porque junto con la prueba da también la salida. El diablo tienta de una forma y Dios tienta de otra. Recuerden, hermanos, que no se asombren de la palabra tentar y probar, son la misma palabra en el Nuevo Testamento. Nosotros la tenemos traducida diferente, pero es la misma palabra. Porque tentar quiere decir, tentar en el sentido de probar a alguien si está en la fe. El diablo tienta para mal. El diablo tienta efectivamente, no podemos negar que esto existe, para que las personas se destruyan su vida. Él viene como ladrón y hurtador que es a matar y destruir todo lo que se pueda del género humano. Y obviamente se opone a la iglesia, a los cristianos. Siempre las tentaciones del diablo llevan a algo malo. Cuando Dios prueba a una persona, no lo lleva a algo malo. Cuando dice que Dios no tienta a nadie, el libro de Santiago, quiere decir en este contexto que Dios no es que no prueba a nadie. Dios prueba, pero no para llevarlo al mal, no lo induce al mal. Las pruebas que le vienen al cristiano son por su bien. Y tenemos esto también en 1 Pedro 1:7. ¿Cuál es el significado de las pruebas entonces? Las pruebas son para fortalecer nuestra fe y prepararnos más para el encuentro con Cristo en el último día. 1 Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, se oxida, no se oxida mucho el oro, pero como algo material va a perecer, se va a destruir, ¿sí? Se funde de hecho. Aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, su segunda venida. Entonces, Dios manda esas pruebas por la sencilla razón, no para decir, te hago pasar un mal momento y vos tenés que sacar una moraleja de ese mal momento. ¿Saben qué? Hay muchas personas que sufren una pérdida muy grande y no le encuentran una explicación racional. Me acuerdo de un autor de blog que es muy conocido, Tim Challies, que perdió a su hijo a los 21 o 22 años, no me acuerdo bien la edad, pero estaba corriendo ahí en el parque y murió. Y
es uno de los hombres, pienso yo, Tim Challies, que Dios más ha usado en escritos de la vida devocional, ¿sí? Y ahora él tiene que hacer un escrito de eso. Tiene que explicar eso. Al principio uno puede decir, no tiene explicación. Muchas cosas que nos pasan, pensamos decir, bueno, cuando encuentro la explicación, es ahí que, bueno, ya entendí de qué se trata la prueba. Muchas veces la vas a encontrar y Dios te la va a dar. ¿Sí? Sucede. Muchas veces. Y a veces dice uno, ¿y para qué esto? ¿Cuál es el sentido? Y uno quiere como encontrarle una explicación y le pide, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios. Y se vuelve como Jacob, insistente. Pero tenemos la respuesta en la palabra. Primero, no es algo que tenemos que asombrarnos, porque es lo común. Y segundo, Dios, si bien con la izquierda nos prueba, con la derecha nos alienta, y nuestra fe es probada como el oro. Y saben cómo es la metáfora esta. El oro se funde muchas veces y llegamos a un oro 18, 24 quilates, ¿sí? Cada vez más puro, más fino. ¿Por qué razón Dios nos quiere puros y santos? Porque desde que nos salvó, Él comienza una obra que te atrae hacia Él. Ya eres salvo, pero te prepara para tu día final, pero también te prepara, que puede ser que Él venga antes, ¿no es cierto? Pero también es el día final en la tierra. Dios va a presentar delante de Cristo, su Hijo, en las bodas del Cordero en el cielo, una iglesia que no tiene mancha ni arruga, no tiene tacha. ¿Sí? Una iglesia perfecta. Nosotros nos vemos ahora y ¿cómo somos? ¿Somos perfectos, hermanos? Estamos llenos de imperfecciones. Pero Dios está trabajando en nuestra vida para llevarnos más al carácter de Cristo. Es una especie de escalera mecánica. Vieron que no se detiene. Y yo digo a veces, la santidad es así. No sé quién se ha caído en una escalera mecánica, pero te caes y la escalera te sigue llevando hacia arriba. Tropezamos en la vida espiritual y Dios nos sigue llevando hacia arriba, ¿sí? Dios nos sigue empujando en esta vida de santidad. Y como último punto, veamos un versículo más. 2 Corintios 12:9. El poder de Dios se perfecciona, podemos decir, en nuestro muslo dislocado. ¿Qué es el muslo dislocado? Es una debilidad. Es una aguijón en la carne. Es el reconocimiento de nuestra incapacidad. Eso es. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Eso se lo dice al apóstol Pablo, ¿no? Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, no dice tu debilidad, sino como una regla general, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Fíjense, cuando tenemos enfermedades y achaques decimos, oh, ahora sí no puedo, ahora soy un cristiano débil. No. Cuando nos sentimos abatidos, ahora sí estoy en debilidad. No. ¿Por qué? Porque si entendemos como el apóstol Pablo lo entendió, Cristo se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, y déjenme aclarar bien, y lo reconozco, cuando veo que estoy cojeando de mi pierna que quedó un poco contraída y más corta como Jacob, y digo, ahí la fortaleza del Señor también está conmigo. Podemos decir, Jacob salió victorioso de esa experiencia porque después va a enfrentar al hermano, que él tiene miedo que lo mate, pero ya luchó con Dios. Si bien sale rengueando, yo creo que por dentro, sale fortalecido. Externamente rengueando, internamente con más fuerza, con más fe, con un entendimiento de la gracia. Y eso es lo que produce, hermanos, las pruebas en nosotros. Vamos a renguear. Nuestro tendón se va a cortar. ¿Cuál será nuestra pierna de Jacob que se acortó? ¿Qué será lo que el Señor nos presente? Puede haber muchas cosas, a veces no solamente es una enfermedad, puede ser otras cosas.
Pero si esas cosas nos muestran nuestra debilidad, nos ayudan a apoyarnos en el poder de Cristo. Que en esta mañana podamos entender, ¿no?, que nuestra salvación no ha sido por obras. Hemos luchado como Jacob, con muchas personas para ganar su salvación, hasta que el Señor dijo, es por gracia. Pero así como nuestra salvación es por gracia, toda nuestra vida es por gracia. Y recordemos el versículo del principio. La bendición de Jehová es la que enriquece. Hermanos, deja de pensar así, y yo también lo exhorto. Tendré esto y ahora voy a estar bien, ahora voy a estar contento. Cuando tenga esto, la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando me sane de esto, así voy a estar bien, voy a alabar a Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece. Aún unas vacaciones, y estoy pronto a tomarlas, digo, ¿qué son? Sino la bendición de Jehová es la que enriquece. No hay otra cosa, hermanos. No hay nada de que podamos gloriarnos, agarrarnos y jactarnos y hacer, sino solamente humillarnos ante Cristo y descansar en su gracia. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Hay una canción.